Tras los fenómenos atmosféricos y sísmicos, Puerto Rico debe estar más preparado y con mayor conciencia y conocimiento de las buenas prácticas en arquitectura, diseño y construcción. ¿Cómo lo haces? Aquí tendrás el acceso a este conocimiento de forma fácil y sencilla. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Saludos a todos y todas aquellos que nos escuchan. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano, decano aún de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y digo aún porque ya a partir del próximo, de este viernes, 1 de agosto, termino mis funciones en la posición de decano y aprovecho para darle la bienvenida y desearle el mayor de los éxitos a nuestro nuevo decano, amigo y compañero de la escuela, el arquitecto Juan Emanueli Benvenuti, que ocupará la silla que yo he ocupado durante un poco más de 10 años a partir de este viernes. Pero todavía soy el decano de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica y estoy con ustedes como todas las semanas hablando de arquitectura. Confiado que todos ustedes se encuentren bien y en salud y recordándoles como siempre que Dios nunca nos abandona. Como siempre les digo, ustedes no han vivido ni vivirán un solo día sin arquitectura. Estamos siempre rodeados, protegidos y acompañados por arquitectura y así será por el resto de nuestras vidas. En el día de hoy tengo el gran placer de ser acompañado por dos personas que quedan muy cerca de este programa y que todos ustedes la conocen. Me acompaña la profesora y coordinadora de la Unidad de Tecnología de la Construcción y Sustentabilidad, la arquitecta Pilarín Ferrer Vizcasillas, y aprovecho para felicitarle en el día de su cumpleaños, que es hoy. Felicidades, Pilarín. Sí, casualidad también, sí, otra casualidad. Gracias, saludos a todos, sí. Y el profesor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Menéndez Vázquez. Ambos, como ustedes saben, o como saben por lo menos todos aquellos de ustedes que han seguido nuestro programa durante todos estos años, fueron comantenedores de este programa durante distintos momentos. Pues sin más nada, saludos Pilarín nuevamente y saludos Javier, a Jesús, y gracias a ambos por acompañarme en el día de hoy. Ni modo, estamos hoy en un día diferente para el programa y diferente para mí, porque como digo, pues como decano de la Escuela de Arquitectura, pues esta es la última vez que tengo oportunidad de dirigirme a ustedes desde la posición, porque así como indiqué al comienzo, pues ya a partir de este viernes, otra persona, otro compañero, el arquitecto Juan Emanuel, viene a ocupar la posición de decano que, como dije anteriormente, yo ocupé durante los pasados 10 años y 6 meses o algo así. Ha sido definitivamente una trayectoria muy interesante que me cambió como persona para bien y que cambió mi vida y que siempre estaré agradecido a la universidad y a la escuela y a todas las personas que estuvieron conmigo apoyándome estos años de confianza que espero no haber fallado. Y con la conclusión de mi decanato, pues también vienen cambios en todos otros aspectos del quehacer de la escuela. Quería entonces aprovechar para tener a Pilarín y a Jesús para que diéramos una mirada retrospectiva con relación a este programa, que fue una de las iniciativas de mi decanato y que comenzó allá en el 2020, a comienzos del 2020, con Pilarín como mantenedora, y luego en el 2022 se une como mantenedor en la gran mayoría de los programas, Jesús Meléndez. Y qué mejor que ellos dos para entonces hacer esa mirada retrospectiva que yo creo que el programa de Arquitectura en Blanco y Negro se merece, ya que llenó un espacio en el tiempo de Católica Radio a las 10 de la mañana todos los jueves, y llenó un espacio en YouTube con nosotros participando
de una manera u otra en distintos temas y con distintas inquietudes y tratando siempre de llevar algún mensaje y educar sobre lo que es arquitectura. Y me gustaría comenzar contigo entonces, Pilarín, aquellos comienzos, aquella idea que yo presenté al entonces presidente de la universidad, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, y a nuestra directora de comunicaciones, Yalibel Rodríguez, quienes acogieron la idea de el programa. El programa, yo se lo presenté a ellos como una idea de un espacio para hablar de arquitectura y educar de arquitectura en la radio. Ellos ambos lo acogieron, por lo que estoy bien agradecido. De hecho, al principio yo sugerí que el programa se llamara Hablando de Arquitectura, y esas ideas de Yalibet, que ella sugiere que se llame Arquitectura en Blanco y Negro, lo que me pareció un título bien acertado. Entonces, Pilarín y yo nos dimos a la tarea de organizar una serie de programas comenzando en enero del 2020. En aquel momento todavía lo hacíamos presencial en Católica Radio. Llegamos a grabar como 5 programas presencialmente hasta que pues llegaron lamentablemente los terremotos y posteriormente la pandemia. Quiere decir que y luego vino Fiona y todos recordamos aquellos años. Todavía estamos recuperándonos un poco o bastante del impacto de Irma y María. O sea que, ¿por qué no recordamos un poquito de esos primeros momentos, Pilarín? Quizás tú nos puedes ayudar en esos Seguro. primeros programas y cómo es que tú y yo los organizamos y cómo lo hacíamos. Bueno, saludos a todos. Los primeros programas, como bien dice el decano, teníamos el apoyo de Católica Radio, que era buenísimo porque grabábamos en una cabina, ellos llevaban el tiempo, el reloj, y era para 2 personas que nunca habíamos hecho eso, pues era una gran ayuda. Después nos tuvimos que ir por nuestra cuenta, pero eso es tema para más tarde. El programa surge a raíz, yo diría, Luis, y tú me corriges, porque todavía estábamos en recuperación, que era 2 años más tarde del huracán María, y entonces la escuela en ese acercamiento que quería hacer hacia la comunidad, no impusimos o pensamos que una cosa buena era orientar sobre cómo hacer las obras de reconstrucción correctamente. O sea, que empezamos con el tema de los huracanes, de cómo si vas a hacer una reconstrucción, no que la hagas tú, pero saber qué son las cosas y cómo se hacen correctamente. La naturaleza, el tiempo, la historia nos fue llevando los temas que había que hacer, porque no bien empezamos con huracán cuando tenemos los terremotos. O sea que vamos a ver entonces cómo la gente puede reaccionar, ¿verdad?, ante esta situación y saber, no hacerse expertos en grietas, pero reconocer cuando una grieta es peligrosa y poder buscar ayuda profesional. Esos primeros programas, tengo que decir que como digo, el clima, en la situación de Puerto Rico en particular, porque fue los huracanes y luego los terremotos, y más adelante la pandemia, nos fueron obligando a los temas. Empezamos con una entrevistas muy curiosas en aquel momento a un geólogo y un geotécnico, ingenieros geotécnicos de Ponce, buenísimos ambos y de muchísima experiencia, que orientaron, y yo creo que ese programa fue espectacular, al público que nos estaba empezando a escuchar sobre la situación de los terremotos. Luego vino la pandemia. Y entonces, bueno, ¿qué tiene que ver pandemia con arquitectura? Pues sí, tiene que ver mucho. Entonces trajimos a expertos en contaminación, expertos en aire acondicionado, para que orientaran también a la gente cuál es, ¿verdad? En ese momento que no sabemos nada, ni a dónde íbamos a llegar con el COVID, de cómo también poder entender la situación de cómo se propagaba el virus y demás, o cualquier virus, porque todos los virus se propagan. También programas directos al público en general, no a la comunidad de arquitectos, pero al que no sabe sobre el tema, y también resultaron bien interesantes. Sí, Recuerdo también con mucho... tuvimos la invitada a la decana de Ciencias Sí. Naturales, la doctora Alma Santiago, quien orientó acerca
del COVID y de las medidas que había que tomar y todo eso, que fue un muy buen programa también aquel. Así mismo. Y entonces recuerdo todavía programas que grabamos allá en Católica Radio, que tuvimos también a José Acarón de AARP, Ujú. porque dentro de todas estas situaciones de huracanes, terremotos y pandemia, una de las poblaciones más vulnerables es el adulto mayor, para que entonces también llegara a ese público de adultos mayores y que tuviera un poquito de Ya. calma, y que tuvieran, ¿verdad?, un poquito de conocimiento de cómo atender estas situaciones. El programa se enfocaba en llegar al público en general y también dar un poquito de dar a conocer las cosas dirigidas a la comunidad que nuestra escuela estaba haciendo, los recorridos, las clínicas de asistencia arquitectónica, los conferenciantes que trajimos acá a Puerto Rico para darnos charlas dentro de toda la locura que fue la pandemia. Y no quedó más remedio que irnos, ¿verdad?, virtual. Y ese fue, yo creo que el reto mayor, porque fue irnos virtual sin tener, ¿verdad?, tanta práctica hacerlo. Y nada, pero se hizo. A veces grabar un programa de 1 hora nos tomaba, yo qué sé, 5 quizás, Así es. ¿verdad? Pero se hacía con gusto y los recuerdos son muy buenos. Sí, aquellos primeros programas virtuales que no los hacíamos desde la universidad, porque tenemos que recordar que todos nos tuvimos que ir a nuestras casas, pero la obligación, el compromiso de la universidad con el horario de Católica Radio, el compromiso nuestro con el programa, nos hizo tener que aprender este nuevo medio que hoy en día lo dominamos, pero que entonces, como bien tú dices, empezamos a grabar y podíamos estar grabando 3 horas, 4, teníamos que volver a hacerlo porque no dominábamos en lo absoluto ¿No? el, 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 el programa, sí. No, y Sí, una cosa que todo el mundo estaba remoto, o sea que el internet estaba sobrecargado, los sistemas eléctricos estaban sobrecargados y se caía el internet, se iba la luz, o sea que había retos. Y yo, ay, Dios mío, otra vez también que nos quedó, vamos otra vez a hacerlo, pero nada, recuerdo bueno. sí, frágil, era bien frágil el sistema y había veces que estábamos a punto de terminar el programa cuando salía un glitch o se iba la luz o se iba el internet y había que empezar todo de nuevo. Muchas Otra veces vez. tuvimos que dejarlo para el día siguiente, ver a ver si los invitados estaban disponibles, en ocasiones no estaban disponibles de nuevo. En fin, la verdad es que sí, uno recuerda para atrás sobre todo ese 2020 y el 2020 fue Se fue un año de reto. retos porque después cuando uno pensaba que había pasado todo en Puerto Rico, entonces viene Fiona y entonces Fiona tuvo un impacto mucho mayor de lo que nadie jamás había Pensado. anticipado y entonces empezamos y retomamos el tema de la reconstrucción de huracanes. En fin, nos hicimos unos expertos en los distintos, en los distintos eventos, Desastres. Esto es desastre, en los sí. distintos eventos y tuvimos la oportunidad, como tú bien dices, de compartir con mucha gente en esos momentos. Pero eso no fue lo único que hicimos. Mientras tanto, desde el decanato intentamos mantener un grado de normalidad a distancia, si se puede decir, y seguimos con nuestras actividades y tuvimos nuestras graduaciones porque la universidad así lo decidió y tuvimos nuestra medalla Francisco Luis Porratadoria y tuvimos conferencias y tuvimos charlas mis libros y nada, retomamos la vida bajo un nuevo sistema de distancia y todo eso también nos iba dando temas porque entrevistábamos a estudiantes y entrevistábamos a invitados, profesores que daban las charlas y invitados de fuera. En fin, una agenda bastante llena y bastante complicada ese primer año que luego poco a poco fue normalizándose, aunque cuando creíamos que se iba a normalizar, pues entonces tenemos a Fiona, en fin, las cosas en Puerto Rico no se las tengo que contar a nadie, los que no escuchan estuvieron bastante complicadas. Y máximo para dos rookies como nosotros que estábamos
apenas empezando con esto Pero del tengo que tema. decir que dentro de las situaciones hay una cosa que es cierta, y es que nos abrió los ojos a la posibilidad de hacer charlas remotas, que no lo habíamos ni considerado antes, o sea, que nos amplió la gama y la oferta, si se puede decir así, de conferenciantes que podíamos tener, que en otro momento, si no era presencial, pues no pasa, Exacto. ¿no? Pero ahora lo hicimos y tuvimos a grandes conferenciantes y grandes invitados dentro del programa, o sea que No, no, yo creo que, a decir la verdad, yo creo que el abrirnos a este mundo digital nos ha permitido sostener este programa durante 5 años. Yo creo que si hubiéramos tenido la obligación de hacerlo presencial, quizás no hubiésemos podido porque hubiese entrado repetidamente en conflicto con nuestras agendas y con nuestras otras obligaciones. De más está decir, y aprovecho para darle estos últimos minutos de la primera mitad la palabra a Jesús, que por ejemplo Jesús está conectándose con nosotros hoy desde Orlando, que si hubiéramos tenido que estar presencial, ahora estaríamos Ujú, en Ponce y Jesús no podría y final, o ujú. sea que, nada, Jesús, estamos acercándonos al final de esta primera mitad, pero quiero darte la oportunidad de comenzar a hablar ya de tus primeras experiencias con el programa, tus primeras participaciones y cómo poco a poco te fuiste envolviendo en el tema del programa de arquitectura en blanco y negro. Claro, claro que sí. Bueno, primero que todo, quiero dar las gracias por esta última invitación. Debo Ujú, decir que ha sido todo un placer para mí compartir las ideas, explorar profundamente mi biblioteca, porque ujú, las experiencias en los últimos, en la gran mayoría de los programas ha sido todo un esfuerzo intelectual para poder comunicar de manera clara, ¿no? Y hay algo curioso, o sea, cuando yo llego, que surge por una invitación muy casual de nuestro decano, yo no, siempre he tenido la habilidad de hablar en público, pero en un programa de radio donde yo sé que no solamente 10 personas van a verlo un montón de personas, pues da un poco de ansiedad, ¿no? Y yo recuerdo que esa experiencia de estar repitiendo, reiniciando el programa para que todo esté ahí, y que se diga lo que se tenía que decir, pues fue una gran curva de aprendizaje que hoy día como que ya lo tenemos dominado, ¿no? No tenemos que pasar, no tenemos que pasar por repeticiones ya, que eso es buenísimo, ¿no? Pero ciertamente esta iniciativa ha servido como una plataforma para poder tratar de comunicar esas ideas tan complejas, ¿verdad? A veces que nosotros los arquitectos y arquitectas logramos comprender, pero se queda en nuestro nicho, ¿verdad? No logran salir hacia el exterior. Y yo creo que esto ha sido una oportunidad de tratar de ponernos en los zapatos del otro, del que nos escucha, y tratar de buscar aquellas posibles abstracciones, aquellos medios para que se entienda y que la arquitectura no está tan lejos, ¿verdad? ujú, Está justo enfrente de nosotros, estamos en la ujú, arquitectura, ¿no? ujú. O sea que, nada, eso yo creo que eso ha sido mi comentario como que inicial, pero puedo abundar mucho más en la Como segunda digo siempre mitad. al principio, estamos siempre acompañados, rodeados de arquitectura, ¿verdad? Right. Y así será por el resto de nuestras vidas. Yo creo que esa frase que yo escribí para el comienzo del programa, espero que haya llegado. Yo no sé si la gente que nos escucha, al escucharla cada vez que se conecta con nuestro programa, ha realizado de que sí, yo siempre estoy rodeado, siempre lo he estado, acompañado Right. por la arquitectura. O sea Exacto. que sí, como el reto mayor ha sido este programa, entender que nos están escuchando muchas personas allá afuera que no necesariamente están entrenadas en la arquitectura y que algún lenguaje que nosotros utilizamos quizás rebuscadamente para comunicarnos entre nosotros, teníamos Right. simplificarlo de manera que ponerlo en los términos más comunes del público y Ujú. salirnos de estos términos un poquito rebuscados de nuestra parte. Y hablando de las veces que teníamos que repetir y comenzar y demás, que Ujú. fueron varias, no, uno permite ponerse un poquito más tolerante, no Right. necesariamente todos los errores había que corregirlos.
este mismo programa, que es un programa tan especial y el cual yo comencé con algún nerviosismo por el significado que tiene este programa propio, pues Claro. cometí en la introducción algunas diferencias con relación a la introducción que hago normalmente, y sin embargo, pues ya Ujú. uno sabe que esas cosas pues no tienen importancia que uno le daba. Sin más nada, este es el final de esta primera mitad, pero continuamos con todos ustedes, no se separe nadie. En unos próximos minutos estamos con esta segunda mitad del programa de Arquitectura en Blanco y Negro con nuestros invitados Pilar Ferrer Vizcasilla y Jesús Meléndez. Nos vemos en unos minutos. Ahora comienza Arquitectura en Blanco y Negro. Amigos, aquí de regreso, yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano y esto es Arquitectura en Blanco y Negro, programa en el cual todas las semanas les estaremos compartiendo nuevo contenido, conocimientos de esta bella profesión, aquellos que les sirvan para evaluar, observar, saber exigir y saber apreciar la buena arquitectura. Continúan conmigo y les agradezco que no me hayan dejado solo, nuestra profesora y coordinadora de la Unidad de Tecnologías de la Construcción y Sustentabilidad, la arquitecta Pilarín Ferrer Vizcasilla, y el profesor y coordinador de la Unidad de Historia y Teoría, el arquitecto Jesús Meléndez Vázquez. Ambos, como ustedes saben, aquellos que nos han seguido en este programa, han sido comantenedores de este programa durante distintos momentos a lo largo de estos más de 5 años. O sea que agradezco que me acompañen en este programa de hoy, que es un programa significativo porque como ya les expliqué anteriormente, las vidas y las circunstancias nos llevan a que con mucha probabilidad este sea el último programa que nosotros mantengamos, por lo menos en mi carácter personal, ya a partir de este próximo viernes 1 de agosto yo no me estaré desempeñando en la función de decano de la Escuela de Arquitectura, posición que he ocupado durante unos 10 años y medio, sino que vendrá a ocupar la posición nuestro amigo y colaborador de siempre, el arquitecto Juan Emanueli Benvenuti, a quien nuevamente le doy la bienvenida al decanato y le deseo el mayor de los éxitos. Pilarín y Jesús, estábamos hablando comenzamos con Pilarín hablando de aquellos primeros momentos y con Jesús de aquellas dificultades que teníamos y aquellos retos que enfrentábamos cuando nos fuimos a distancia. Y hay dos personas en particular, Pilarín, que ya no tanto en el tiempo en que Jesús viene a participar, donde ya yo creo que en ese momento ya yo me hacía cargo de toda la producción y el asunto de la tecnología, pero en un comienzo, cuando nosotros no teníamos estas habilidades o pensamos que las cosas eran más complicadas, contamos con el apoyo y la colaboración de dos personas de mi decanato que yo quiero reconocer y que tú debes de recordar. Job Bonilla Rosa, Job, yo recuerdo que nosotros terminábamos a las 7 de la noche de grabar y a las 7 de la noche yo le tenía que enviar el programa y a las 7 de la noche Job entonces lo enviaba a prensa y aquello era una cosa bárbaro. Y entonces que si teníamos que ponerlos como editores, y yo no lo ponía nunca como editores, sino como viewers, y entonces no lo podían levantar, en fin, un lío del cara. Y otro es que cuando nosotros hacíamos programas que queríamos hacer referencia a imágenes, Right. contamos con el apoyo invaluable de Lorna Báez Amelí, de nuestro decanato también, quien entonces se desempeñaba como la coordinadora de relaciones de la comunidad y asuntos de la comunidad de relaciones internacionales, y quien, no siendo arquitecta, escuchaba el programa y hacía una selección eh, excelente de imágenes que Excelente. ella incluía y editaba, una cosa que ciertamente esas dos personas hicieron posible aquellos primeros programas en los primeros días de distancia, ¿verdad?
ayudándonos a editar. Luego vimos que las cosas eran un poquito más sencillas de lo que pensábamos y ya cuando llegaron otras oportunidades, nosotros mismos manejábamos las imágenes, las incluíamos y demás. Particularmente cuando llegó Jesús, pues Jesús hacía siempre su producción de imágenes y todo eso que quedaba muy, muy bueno. Pero nada, quería aprovechar para no dejar de reconocer a quien también cooperaba al comienzo con estos programas y que los hacía posible. Querría ahora y queremos ahora quizás compartirles algunos momentos que Pilarín recuerdes de manera particular en aquellos principios del programa y que quizás cuando menciones la gente que nos está escuchando se recuerde también. Adelante. Pues sí, definitivamente hay dos que vienen a mi mente, dos temas completamente distintos. Uno es el de las salidas de emergencia y la historia detrás de la razón de dónde se ubican, cómo surgen. Viene a raíz de una catástrofe que no voy a entrar en detalles ahora, pero a veces es importante, uno no entiende cuál es la lógica detrás de cómo funcionan las cosas y conocer un poquito la historia de dónde vienen los sucesos, pues es importante. Sí, Y y eso era porque obviamente estábamos en aquel momento de los terremotos y de los huracanes y que había que salir y que había que hacer simulacros y todo ese tipo de cosas. Y entonces, ahí con el exactamente, tema de la salida de emergencia. exactamente. Y cómo es, ¿verdad? Cómo se mide. No entramos en tanto detalle, pero para que la gente entendiera que hay unas distancias y demás, y la cantidad depende de la población, no voy a entrar en esos detalles, pero para que la gente entendiera, el público en general, que hay una lógica detrás de los diseños, que es importante, ¿verdad? El otro que tengo que decir que son las casas, y otra vez quedamos marcados por los terremotos y los huracanes y las inundaciones y los vientos y la lluvia. Y nos preocupaba porque vimos que hubo accidentes, hubo muertes relacionadas a esto, y es personas ubicando cisternas en aleros que no aguantaban el peso de la cisterna, personas que murieron por descargas eléctricas, por pobre diseño, ¿verdad? Por hacer las cosas de manera casera, voy a usar esa palabra. Y a mí me interesaba mucho que el público en general entendiera y esto viene un poquito de trasfondo de un artículo que yo escribí, que es donde uno se tiene que sentir seguro en su casa en caso de una emergencia. Y para eso, pues, hay muchas cosas que entran en función, sobre todo, pues, una estabilidad y una integridad estructural valga la redundancia, de la estructura de la casa, y que las cosas se hagan de manera correcta, porque hay cosas que no resultan tan evidentes a la persona que no está entrenada en la arquitectura, pero después, ¿verdad? Las consecuencias pueden ser malas para los usuarios de las propiedades, y uno debe siempre garantizar su seguridad dentro de su propia casa. O sea que esos son los dos que así ahora mismo me recuerdo que más Los dos me programas impactaron. fueron bien interesantes porque la gente encontró la razón de ser detrás de las cosas. Y ese último, el de las casas, en realidad era un programa de reconstrucción, cómo reconstruir responsablemente, porque veíamos que ya la gente se abocaba, obviamente, si tú no tenías techo, pues tenías que ponerte un techo sobre la cabeza, o sea que la gente se abocaba a reconstruir su residencia a toda velocidad y con la posibilidad de cometer los mismos errores, porque siempre decíamos que se construía ahora bien rápido para decir, después yo lo hago bien, pero ahora tengo que ponerme el techo y uno sabe que ese después nunca o muchas veces no llega. Entonces nosotros tratamos de orientar para que si vas a reconstruir, reconstruye bien y reconstruye de manera responsable. Y ese programa me llevó a mí a dos charlas en la universidad que me invitaron y a una charla en Nicaragua, recuerdo ahora en la Universidad Católica de Nicaragua que me invitaron para esto de la reconstrucción que fue a distancia, obviamente todo esto, pero o sea, que toda la información que nosotros recopilamos para ese programa, obviamente después yo la tuve que ampliar y profundizar en algunos detalles, pero fue la base de unas conferencias que le llegaron a mucha gente y que yo espero hayan servido a mucha gente, tanto los que nos escucharon por radio como aquellos que después participaron en Y si me la permites charla. añadir un mensaje Claro. difícil que tuvimos que llevar, y yo creo que es el básico,
es que hay lugares donde no se puede construir. Exacto. Ese es lo básico. Mm, O sea, si tú construyes en el lugar equivocado, pues te arriesgas a deslizamientos de tierra, a right. hundimientos, a inundaciones, ¿verdad? Hay una serie de situaciones, sobre todo en Puerto Rico, estamos en el camino de los huracanes, que si no estás en el lugar correcto, pues mm, no, son muy difíciles de remediar. O sea que, No, y de que la gente. la ubicación es todo. La ubicación es todo y si la ubicación es incorrecta, no importa lo bueno que sea la construcción. Y nosotros Mm, tuvimos lamentablemente que mostrar algunas imágenes de casas que estaban sólidas, en hormigón, completas, pero que una crecida de río se las llevó y las tumbó y estaban tumbadas completas las casas. O sea que no había un issue, no había un problema de calidad de construcción de la casa, había un problema de ubicación. Igual si se van por las laderas y demás, eso fue un mensaje que era, bien lo dice Pilar, muy difícil porque la persona que ya de por sí tiene una ubicación escogida o está en una ubicación porque tiene su casa, que a lo mejor no le pasó nada, pero que en la próxima puede ser que le pase, pues es un mensaje que no a todo el mundo le gusta oír, pero que tuvimos responsablemente que llevar. Y espero que hayan salvado vidas y espero que haya llegado el mensaje claro a aquellos que nos escucharon y lo hayan podido aplicar cualquier cosa que haya aprendido en nuestro programa. O sea que sí son dos buenos recuerdos, Pilarín. Y Jesús, cuando entras tú, ujú. cambia, obviamente ya queremos dejar atrás. Yo recuerdo todavía ese programa en donde yo dije, vamos a dejar de hablar de tanta, yo creo que fue contigo todavía, ¿no, Pilarín? De tanta tragedia y de tanta Sí. recuperación, Right. vamos a empezar a hablar de arquitectura. Y entonces ya con Jesús cambia toda la Ujú, tónica del, del programa. Por suerte también Puerto Rico nos dio ujú, unos años de descanso y pudimos empezar a hablar de arquitectura, muchos temas. Y sobre esos temas, ¿cuáles en particular te vienen a la mm, memoria, Jesús, como algunos de los ujú. momentos que quizás más recuerdas? Bueno, yo sí guardo con mucho cariño los episodios que trataban sobre cómo los arquitectos piensan sobre arquitectura, ¿no? Así es. Que nos tenía un poquito a la prisa cada semana leyendo y leyendo, leyendo para poder establecer el contenido. Pero sí recuerdo las dinámicas de las conversaciones críticas, ¿no? Que teníamos sobre las lecturas, ¿no? Y nos ayudaba esos momentos a darnos una mirada si estamos o no al mismo nivel de aquellos de los que están pensando sobre arquitectura, ¿no? Entonces, yo sí recuerdo un episodio particular que era del arquitecto español Alberto Campo Baeza, que lidia con la luz, la gravedad, como medios de la naturaleza que son importantes, ¿no? Para la arquitectura y que son temas eternos. Y recuerdo que cuando terminamos ese programa, a los 2 días, cuando se publica, vienen estudiantes, vienen profesores que me empiezan a preguntar sobre eso y sobre todo, no sé si recuerdas, decano, pero hubo un jurado de fin de carrera en donde de momento te acercas y me dice, mira, qué chulo sería el tener esta estrategia de Alberto Campo Baeza en el proyecto, ¿no? Particularmente esta actitud de levantar muros para, por así decirlo, crear el mundo interior, ¿no? Y creo que Separarte del entorno y crear para tu propia realidad. esa, Sí. exacto, exacto. O sea que yo creo que esos son momentos en donde como que uno sabe que el programa está llegando a donde tiene que ir, ¿verdad? Pero sobre todo nos hace reflexionar, ¿no? Ujú, Y además que también hicimos todo este gran esfuerzo de crear nuestra propia historiografía, ¿no? De la arquitectura moderna en ujú. Europa, en Estados Unidos, Latinoamérica, el Caribe, Puerto Rico. O sea que Ponce, yo creo llegamos que a Ponce, Ponce. arquitectura del movimiento moderno en Ponce, En llegamos tan Ponce. específico como eso. Sí. Right, right. O sea que yo creo que ha sido como que todo un viaje, ¿no? Am, de nuevo, es como una historiografía visual, interactiva, ¿no? Que todo el mundo puede acceder en cualquier momento. Y va a vernos a nosotros, como inclusive, hopefully, ¿verdad? En el futuro pueda imitarnos sobre cómo se reflexiona en arquitectura, ¿no? Que yo creo que eso es
hace más falta en Puerto Rico, ¿no? Cómo nosotros podemos diseminar, ¿no? Nuestro propio pensamiento. Y nada, yo creo que esos son como que los momentos más significativos. De nuevo, creo que voy a tener en mi memoria este rush de estar leyendo mientras hago mil cosas, pero eso es como que lo más significativo. Pero para mí lo bello es cuando se acercan los estudiantes o las personas que empiezan a reconocernos, que a veces como que me reconocen en la calle y yo, ¿de dónde te conozco? Este, pero es interesante ya como que el programa logró este objetivo, ¿no? De poder crear no solamente la curiosidad, pero llegar a ver este mundo de la arquitectura mucho más cerca, ¿no? Y no es algo tan lejano como uno pensaría. Sí, espero que el Right. programa haya logrado ese, que es uno de los propósitos principales. Yo también recuerdo con mucho cariño todo eso, esos momentos. Particularmente me gustó mucho aquel tránsito que hicimos por los clásicos de la arquitectura del Claro. movimiento moderno. A mí me parece que no, que, eh, bueno, yo obviamente soy un gran admirador y favorecedor de todos los preceptos del movimiento moderno. Ujú. Y para mí siempre fue bien reconfortante saber que estábamos transmitiendo esos principios y que pudimos educar a la gente Right. sobre el valor de la arquitectura del movimiento moderno, que muchas veces todavía no goza del aprecio Right. de otros movimientos arquitectónicos previos, eh, quizás porque la gente no le había sabido reconocer el valor, ¿verdad? Claro. Y espero que nosotros hayamos podido aportar en ese sentido de que la gente ahora pueda ir por Ponce y Right. verlo y sentir satisfacción de cuando el Ponce Intercontinental se está reconstruyendo o Right. cuando va a una misa en Santa María Reina o cuando ve el Museo de Arte de Ponce desde fuera. Yo Right. creo que sepan que están ante grandes obras de arquitectura que quizás les resultan cotidianos, pero que no lo son. Y otras que no son tan sobresalientes, pero cuando están en la ciudad forman parte del conjunto, como el antiguo edificio Darlington y ese Claro. tipo ese tipo. Sí, sí, y Mm. ese tránsito por esa por esa arquitectura hasta llegar hasta la arquitectura contemporánea Ujú. y lo que es el estado de la arquitectura a comienzos del siglo XXI también estuvo Ujú. muy interesante. Y como tú bien dices, y Pilarín, están ahí, los programas están en YouTube, están ahí para que Ujú. la gente vaya, vuelva, los revise. Y es de una gran satisfacción haber entrado en esta tecnología, porque de Ujú. lo contrario hubieran sido palabras que hubieran quedado al aire. Si Exacto. nosotros hubiésemos seguido, continuado, Pilarín, como en los primeros programas, que aunque sí nos daban satisfacción porque teníamos apoyo técnico, esos primeros programas lamentablemente pues no van a quedar tanto como van a quedar los programas posteriores que están en Right. YouTube, todo el mundo para buscarlo, lo único que tienen que hacer es arquitectura en blanco y negro y los va a tener, y va a tener ahí casi 5 años completos de, de un intercambio entre nosotros, algunos más exitosos como todos y otros, pero otros seriamente interesantes. Todos esos que tú mencionas, Pilarín, están ahí, la gente los puede ir a buscar, todo eso que tú Ujú. mencionas, Jesús, están ahí. Y ya con esto, Ujú. pues se nos acaba esta segunda mitad y se nos acaba el programa. Quiero Pilarín primero y Jesús después, brevemente, unas palabras de despedida. Sí, nada, yo quería decir que yo primero agradezco la oportunidad de haber podido participar en el programa y una cosa que me llevo y es que, y yo supongo que Jesús igual, el decano, es podernos haber, que nos dio la oportunidad de Ujú. educarnos más nosotros mismos para poder contestar preguntas y poder contestar con certeza, ¿verdad? Ujú. Los issues, ¿verdad? Las situaciones que estábamos atendiendo con los programas, ¿cómo sintetizo? Yo siempre me preguntaba, ¿el mensaje habrá llegado? ¿La gente habrá entendido? Eso era como que un reto, porque había que decir mucho en poco tiempo y cómo llevar la idea principal, pero yo creo que, como dice Jesús, a mí también
La gente me dice, ay, te escuché. Y yo, ¿de dónde? Me dice, no, en la radio. Ah, ¿de verdad? ¿En serio? Ah, ¿en serio? Qué bueno, qué alegría. Tú sabes, me daba mucha alegría. Me dice, no, y yo que uno mismo no se reconoce la voz después cuando nos escuchamos. Así que nada, yo estoy bien contenta de la experiencia, a pesar de los retos que tuvimos, que fueron, ¿verdad?, en ese principio de la pandemia, pero también otra experiencia que nos ayudó a crecer y a poder lograrlo, ¿verdad? Un impedimento que se sobrepasó y que duró 5 años. Aquí estamos. Ujú. Sí, Jesús. bueno, yo creo que me siento muy agradecido, muy contento, satisfecho del trabajo que hemos hecho. Creo que lo que hicimos fue un trabajo completo, aún así con todas las de perder cada semana, porque estábamos siempre ahí a las millas, ¿no? Pero yo sí me llevo algo importante, es que Arquitectura en Blanco y Negro se convirtió en este espacio para pensar, ¿no? Hay veces que es difícil encontrar esos espacios, y también la oportunidad de compartir con personas que piensan más o menos igual que tú, ¿no? Que pueden ver tus puntos ciegos también y entrar en una conversación profunda. De nuevo, el espacio crítico es muy importante y Arquitectura en Blanco y Negro fue. Y sigue siendo, porque va a estar ahí, va a estar flotando, que esto va a estar para posteridad. Así que, de nuevo, estoy muy agradecido por esta gran oportunidad. Nada, yo agradecido a ustedes dos por el apoyo desde el principio y obviamente agradecido a nuestra Universidad Pontificia, al doctor Vélez Arrocho, quien nos dio el apoyo inicialmente, y a Prensa y Comunicaciones, quien nos ha apoyado siempre, y a todos aquellos que participaron en momentos, en distintos programas. Gracias a todos. Esto es un sueño que se convirtió en realidad, lo que siempre es bueno. Siempre me pareció interesante el poder llevar a un grupo mayor de gente y no necesariamente entrenados en la arquitectura, el tema de la arquitectura. Yo creo que eso es algo que debe de ocurrir más a menudo, y nosotros tuvimos oportunidad de hacerlo y lo hicimos dentro de nuestras mejores intenciones. Gracias a todos. Ujú. Y gracias a todos aquellos que han estado ahí con nosotros todos estos años y que nos están escuchando hoy. Ahí estamos en YouTube para todos ustedes. Esto es Arquitectura en Blanco y Negro, y nos estaremos viendo en algún momento, nos estaremos escuchando en algún momento, estoy seguro Así en el será. futuro. Yo soy el arquitecto Luis Vadillo Lozano y agradezco que hayan estado con nosotros durante esta hora y durante todos estos años. Gracias. Todos vivimos en sintonía con la arquitectura. Queremos escuchar tus ideas, dudas y preocupaciones. Escríbenos a arquitecturaenblancoynegro@pucpr.edu. Arquitectura en Blanco y Negro es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.